y vinimos aquí. Yo estaba parada allá atrás, mirando el lugar y muy movida a darle gracias al Señor por su obrar en este sitio, dándole gracias al Señor por cuántas personas que aquí conocieron al Señor, cuántos que aquí han sido afirmados en la fe, cuántos cuyos hogares han sido restaurados, cuántos jóvenes cuyos pasos han sido encaminados, cuántos corazones rotos, consolados. Y dándole muchas gracias al Señor por el ministerio de los pastores Luis e Hilda, que pastorearon con integridad, que entregaron la iglesia a un pastor nuevo, sin luchas de poder, que han terminado bien la labor de pastorear una iglesia y siguen ministrando. Entonces es con mucha gratitud con el Señor y por la oportunidad de compartir la palabra desde este púlpito que quiero compartir con ustedes. Nosotros tendemos a ser gente que nos gusta la estabilidad. Se dice que los latinoamericanos somos muy renuentes al cambio en comparación con otras culturas. Pero el Evangelio nos vuelve el mundo, nos pone el mundo patas arriba. El Evangelio no nos permite estar cómodos en nuestras seguridades. El Evangelio, si lo vivimos, de verdad no nos deja ser estables, porque siempre nos va a retar en algo, siempre nos va a llamar al cambio. Y el texto que quiero compartir con ustedes, que está en Apocalipsis, en el capítulo 5, es así. En el capítulo 4, al principio del capítulo 4 de Apocalipsis, después de que Juan ha recibido el mensaje para las 7 iglesias, dice, empieza el capítulo 4, después de esto miré, el capítulo 4, versículo 1, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Entonces, lo que sigue en los capítulos siguientes es mostrarle lo que tiene que suceder. Empieza el capítulo 5, estamos en la misma escena, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, soy en el versículo 1 del capítulo 5, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo y de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, lo que acababa de ver en el capítulo 4, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Juan, que ha sido invitado a entrar al salón del trono en el reino, y se ha encontrado en el capítulo 4 con una escena de exuberante adoración y alabanza. Lo que hemos hecho esta mañana aquí es nada, en que los 24 ancianos y ángeles y seres vivientes cantan las glorias de Dios como creador. Está a la expectativa, porque a él se le dijo: venga para que le muestre, y se le va a mostrar lo que va a suceder. Pero cuando llegamos al capítulo 5, la escena cambia. El que está en el trono tiene un rollo con 7 claves de seguridad. Eso es como que le pidan a uno en un sitio en internet que cree un número, un PIN, un número, una clave de identificación personal, y le pide que sea con 8 dígitos y que combine mayúsculas y minúsculas, 8 caracteres con mayúsculas y minúsculas y números. Y para nosotros los viejitos eso es un enredo, porque la única clave que se le ocurre a uno es el nombre y el apellido. Y le dicen: y no repita para ningún sitio. Y usted tiene que tener como 20 claves, porque cada sitio le pide una cosa y además tiene que cambiarla cada 3 meses. Bueno, tiene 7 claves de seguridad, 7 sellos, que nadie puede abrir, porque se les perdió la hojita donde las tenían anotadas. Nadie puede abrir los sellos del rollo. Es un rollo recontrasellado que nadie puede abrir. Nadie en ninguna esfera de la creación, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, es digno. Y noten que no es asunto de capacidad, es asunto de dignidad, de abrirlo y de revelar su contenido, que vemos en el resto del libro, que tiene que ver con la historia y el actuar de Dios en la historia para llevar a cumplimiento final sus propósitos. ¡Qué frustración! ¿No lo invitaron a ver lo que ha de suceder? Y resulta que lo que lo invitaron a ver, de veras no se puede ver, porque nadie puede mostrarlo. Con razón, la expectativa de Juan se torna en desesperanza. ¡Qué engaño! Prometerle una cosa que de verdad no pueden darle. En el cielo se pone a llorar.
Pero uno de los ancianos, de los 24 del capítulo anterior, lo consuela. Tranquilo, Juan, las cosas no son como parecen. Sí hay uno, el león de Judá, la raíz de David, que ha vencido y él puede abrir el libro y mostrar su contenido. Y entonces estamos listos para que entre el león. El león de Judá, poderoso, victorioso, es una imagen del Antiguo Testamento para hablar de la persona ungida por Dios que aplasta los ejércitos enemigos de Israel. La raíz de David, aquel heredero del reino de David, majestuoso, poderoso, que va a hacer que Israel reine sobre las naciones. Estamos listos para que el león entre montado en un caballo y con una calle de honor. Que entre aquel que representa las expectativas de un Mesías conquistador y victorioso. ¿Qué más necesitamos? Si nosotros estuviéramos leyendo el libro por primera vez, lo menos que esperaríamos ver es alguien como la figura gloriosa que se describe en el capítulo 1. Que entre ese que en el capítulo 1 del libro está descrito como el primero y el último, el que vive por los siglos de los siglos, el que vive para siempre aunque estuvo muerto, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, mejor dicho, el que ha vencido todo. Ese, en el capítulo 1, está descrito como alguien vestido con una túnica blanca que le llega hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, sus ojos resplandecientes como llamas de fuego, sus pies como bronce al rojo vivo del horno, su voz tan fuerte como el estruendo de una catarata, en la mano derecha 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro brilla como el sol en toda su esplendor. O si estuviéramos en la iglesia contemporánea, como mencioné, esperaríamos que entre en un caballo, en una calle de honor, que le han hecho los 24 seres y los 4 ancianos. Y de verdad, ¡qué choque! ¡Qué desencanto! Juan mira, y en medio de los 24 ancianos y los seres vivientes y el trono, rápido, mira, y no hay tal león. O si es el león, parece que haya llegado disfrazado, porque lo que Juan ve es un cordero con las marcas de haber sido degollado. Está en pie, entonces está vivo, pero con las marcas de haber sido degollado, que es como se sacrificaban los corderos. El león no es león sino cordero. ¿Seguro, Juan? Ya estás viejo, tienes cataratas o glaucoma, tu uno ve es clarito. ¿Un cordero sacrificado es el digno de abrir el libro? ¿Es el que ha vencido? Tal vez estamos demasiado familiarizados a veces con vocabulario que se refiere a Jesús, que no sentimos el choque que Juan y la iglesia del primer siglo debieron experimentar. Juan al ver lo que vio y tener que escribirlo, y la iglesia cuando lo leyó. Eso es un giro de la prepotencia a la impotencia. El león de Judá es un cordero degollado.
sacrificado. Vindicado, sí, pero no es un león rugiente, ni llega con corona como descendiente de David. El Cordero es el digno de abrir el rollo. Para los que les gusta ser estudiosos de la palabra, esta es una clave para entender el libro de Apocalipsis. 28 veces en el libro se habla del Cordero que fue sacrificado. Esta es la primera vez. Entonces, para entender lo que sucede en el libro, lo que pasa con lo que se revela en el rollo, recuerden, la clave, el Cordero sacrificado. Miren, esto cuestiona de forma profunda, radical, el orden normal, el orden de lo usual en nuestro mundo y en el mundo de los primeros lectores. Jesús, el Mesías, el Rey ungido por Dios como heredero de David, cumple su papel como tal en una forma inesperada, extraordinaria, por entregarse a la muerte. Una muerte que no es derrota, sino que es la victoria de Dios. Eso es el mundo patas arriba. Por su muerte, en su debilidad extrema, cumple los designios de Dios. Él no vence por la fuerza, sino por la debilidad y la obediencia. La victoria al estilo del Cordero no nos atrae. Nosotros preferiríamos el león que jugara al Juego de Tronos. Eso lo haría digno en el esquema normal de las cosas. Pero es el Cordero el que se acerca al trono, recibe de la mano del que está en el trono el rollo y lo abre. Y así el Cordero pasa a estar en el centro de la escena. Y la desesperanza se torna en alabanza. En respuesta a la aparición del Cordero, un coro de 28 voces empieza a cantar, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y luego se les unen los miles de millones de ángeles y también toda la creación en el cielo y en la tierra y en el mar y debajo de la tierra y en el mar, y celebran al Cordero y al que está sentado en el trono. Y ese canto resalta por lo menos 3 cosas. Primero, la victoria del Cordero por vía del sacrificio. Tú eres digno porque tú has vencido, porque fuiste sacrificado. 3 veces en el capítulo se habla del Cordero sacrificado. El rescate de gente para Dios, para formar una nueva creación, un nuevo pueblo de Dios, de personas que viven para servirle a Dios como reyes y sacerdotes, que comparten, vemos más adelante, el trono del Cordero, así como el Cordero comparte el trono de Dios, pero que sirven para los fines del reino, no para sus fines propios. Y vamos a ver un poquito luego de las implicaciones que tiene para nosotros. Y la tercera cosa es que el Cordero recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono,
con las mismas palabras que se ha adorado al que está en el trono en el capítulo 4. El Cordero recibe la misma honra del que está sentado en el trono. Y hasta aquí yo no he hecho sino contarles lo que pasó. Mejor dicho, les leí y se lo volví a contar. ¿Qué significa o debe significar o puede significar esto para nosotros? Como dije al principio, el Evangelio, que es Jesucristo, nos vuelve el mundo al revés. Y quisiera sugerir por lo menos 3 áreas en las que este texto debe volvernos el mundo al revés. La primera tiene que ver con la fascinación que tenemos con el poder. Y uno no tiene, yo no estoy hablando de los políticos, yo estoy hablando de todos nosotros, que vivimos fascinados con la idea de que tenemos control. La mamá que se cree dueña del destino de los hijos y que coacciona y manipula para que los hijos hagan lo que quieren. Bueno, y los papás que hacen cosas iguales. Los que creemos que tenemos poder para controlar lo que pasa en la esfera laboral. O creemos que tenemos poder para controlar a otros miembros de la familia o los círculos en que nos movemos. Y ni hablemos de la iglesia, que cree que tiene poder para controlar la nación y se jacta a veces de que su voto ha cambiado la nación. Los lectores originales del libro de Apocalipsis, para quienes el libro de Apocalipsis tenía un mensaje real. Ese no es un libro para cosas futuristas solamente, es un libro que nos dice algo hoy aquí y les decía algo hoy aquí, hoy y antes a los lectores del primer siglo. Ellos sabían que Roma había conquistado el mundo por el ejercicio violento del poder, como todos los imperios y los poderosos a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que nos plantea este texto y el resto de Apocalipsis es que el Rey de Reyes, del que cantamos más tempranito hoy, el Señor de Señores, no gobierna por la violencia. La violencia ejercida de cualquier forma, militar, económica, psicológica, y sigan añadiendo, sino por su entrega que lo lleva a someterse a la violencia de los violentos y que implica su sacrificio. La transformación de las imágenes de poder del león y del rey en una imagen sacrificial, el cordero degollado, debemos tomarla en serio nosotros. Como mencioné antes, es un cambio de la prepotencia o de la arrogancia a la impotencia. Dios desbanca los poderes del mundo y del mal, no por la fuerza, sino por el sufrimiento del Cordero de Dios. Y eso no denota debilidad. Pablo dice: la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres, y se refería a esto. Es la obediencia voluntaria que lo lleva a cumplir los propósitos de Dios. Miren, el misterio
es que a través de un hijo crucificado que comparte el trono del Padre, Dios mueve la historia. Ahora, ¿por qué es que entonces vivimos tan fascinados con el poder? Y que si Dios está con nosotros nos debe hacer poderosos y nos debe permitir controlar a otros. ¿Por qué es que nos encantan los leones rugientes y menospreciamos a los corderos mansos? ¿Por qué es que la mansedumbre no es virtud que nosotros promovemos ni practicamos? Pero sí le profetizamos a la gente que Dios los va a hacer poderosos. ¿Por qué es que preferiríamos en nuestras tarjetas de presentación para nuestros negocios tener el logo de un león y no el de un cordero que aparezca con la marca de ser degollado? Esta imagen del que es digno porque se entregó hasta la muerte tiene que cambiar nuestra perspectiva de cómo nos relacionamos con otros, en la esfera personal, en la esfera laboral, en la esfera del estudio, en la esfera de la política, en la esfera del barrio, en la esfera de las relaciones entre iglesias, en un mundo obsesionado por el poder del cual somos parte. Este texto nos invita a valorar a los corderos, porque la clave de la victoria de Dios es el amor sacrificial en favor de otros. Miren lo que dice el aviso que está en el muro, que ustedes deben ver cuando salen todos los domingos. ¿De aquí se sale para qué? Llenos del poder de Dios para conquistar el mundo y aplastar a los otros y ser guerreros victoriosos en el nombre de Dios. ¿Qué dice el aviso que se supone que deben leer todos los domingos? Dense la vueltica, mírenlo, si no se acuerdan. ¿A qué se sale de aquí? ¡A servir! ¡A servir! Y el que sale a servir genuinamente sale a asumir la debilidad. Porque el que sale a servir no sale con todas las respuestas para solucionarle la vida a nadie o para controlarlo en el nombre del Señor. Sale a servir, a identificarse con la necesidad, con la fragilidad del otro, a entregarse en amor, en favor del otro. Oh, pastor, pregúnteles todos los domingos porque no se acordaban. Pero miren, así somos. La segunda cosa que me parece que el texto debe ponernos el mundo patas arriba, en la que el texto debe ponernos el mundo patas arriba, es que en una sociedad y en un mundo, en una civilización actual que vive obsesionada por la búsqueda de la seguridad, el texto vuelve a cuestionarnos. El pueblo que en el canto se celebra que Dios ha creado un pueblo de reyes y sacerdotes para Él, no es un pueblo que en el resto del libro de Apocalipsis comparte la victoria del Cordero, porque salen como superhéroes con el poder sobrenatural de Cristo, el superhéroe de los superhéroes, a vencer a todos los poderes del mal y del mundo que el resto del libro presenta. Sí comparten su trono, pero miren
lo que nos dice un versiculito por allá escondido que yo jamás he oído predicar en toda mi vida. He sido creyente, no les voy a decir cuántos años, pero un poquito más de 40. Su triunfo, donde se celebra el triunfo del pueblo de Dios, de los seguidores del Cordero, sobre el maligno y sobre el mal. Y está en el capítulo 12, versículo 11. Dice, ellos lo han vencido al maligno por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron su vida como para evitar la muerte. No valoraron su vida como para evitar la muerte. Es decir, cuando habla de que vencieron por la sangre del Cordero, no se refiere al uso mágico. Por la sangre del Cordero yo te declaro derrotado. No, no está hablando de eso. No está hablando de que me revisto de la sangre del Cordero. No está hablando, el texto no está hablando de eso. No está hablando de, y cuando dice que por el mensaje del cual dieron testimonio, el testimonio que dieron y la sangre del Cordero por la cual vencieron, es porque fueron sacrificados igual que el Cordero. Y así dieron testimonio de que seguían al Cordero, que fue sacrificado. Yo no estoy abogando aquí para que nos volvamos todos gente que vamos buscando la muerte. No. Ni todos nos suicidemos colectivamente. No, yo no estoy hablando de eso. Pero sí de que el llamamiento de la Escritura y del Cordero no es a la búsqueda de nuestra seguridad a expensas de nuestra fidelidad a tomar la cruz y seguirlo. Y tomar la cruz y seguirlo es seguirlo en el camino de la cruz. Es decir, que nuestra obediencia al Cordero no nos sorprenda si nos lleva al destino del Cordero. Y habla, esta no fue la gente que se ve en ese capítulo que vencen al maligno, no es por ser superhéroes y poderosos, es por ser fieles hasta la muerte. Entonces, de la misma manera que Dios derrota los poderes por la muerte de su Hijo, los que seguimos a Jesús vencemos al maligno, no por nuestra fuerza, por nuestra obediencia, que da testimonio de quién es el Señor al que seguimos, y obediencia que puede ser costosa y puede ser que no nos cueste la vida literalmente, pero sí puede costarnos la seguridad laboral. Cuando la corrupción impera, el que escoge ser íntegro porque sirve al Cordero, expone su seguridad laboral. Claro que sí nos puede costar otras cosas. En este momento en el país, nuestros hermanos de grupos étnicos precolombinos, es decir, los pobladores originarios de estas tierras, están sufriendo el despojo de sus tierras, la negación de su identidad étnica por ser creyentes. Más de 25 personas fueron encarceladas por los mamos de los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta en el último mes y medio, y sometidos a juicios de los ancianos de la tribu, porque son cristianos. Algunos de ellos todavía están presos por los cabildos.
Y aunque hay muchas garantías para personas de minorías étnicas en términos de salud y en términos de educación y de becas para la universidad y todo, tienen que certificar que pertenecen a determinada etnia. Los cabildos les niegan la certificación de su etnia. Entonces, si uno ni siquiera puede afirmar quién es uno, dígame si eso no es un tipo de muerte. Si a uno lo despojan de sus tierras ancestrales, el desarraigo. Hay comunidades NASA, estoy pensando en una en particular en el sur del país, que 2 veces ha sufrido el desplazamiento forzado por ser creyentes. Entonces no es que eso pasa solamente donde hay mártires, está pasando en nuestro país. Y claro que uno ora que Dios lo proteja. La Escritura también tiene esos ejemplos. Pero cuando la seguridad prima sobre la fidelidad, estamos a un paso de negar al Cordero. La victoria no es por estar seguros, es por ser fieles. Por último, quisiera mencionar que este texto reta profundamente nuestro sentido de qué significa adorar a Dios. El canto de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y de los ángeles y de toda la creación tiene como tema la dignidad del Cordero y del que está sentado en el trono. La última estrofa los celebra juntos. Y si ustedes notan, no es porque se canta que nosotros entronizamos al Cordero, como había un canto que se cantaba hace unas décadas, y no es que los 24 ancianos y los que cantan lo hacen rey o lo hacen señor, porque no es potestad de las criaturas hacerlo nada. Él es digno porque se ha entregado, no porque nosotros lo hacemos digno o lo declaramos lo que sea. La adoración genuina tiene que ver con reconocer que Él es digno, no por acción nuestra, no por voluntad nuestra, no por declaración nuestra, porque Él es digno, porque ha sido sacrificado y ha vencido y ha sido exaltado y resucitado y exaltado por el que se sienta en el trono, que es su Padre. Claro que exaltamos a un Dios superpoderoso, omnipotente, pero que ha mostrado su poder no solo en abrir el mar y no solo en dar comida en el desierto. Y claro que celebramos a un Dios que sana, que protege, que libra de la muerte en situaciones donde uno normalmente se hubiera muerto. Claro que sí, que provee. Pero ustedes creen que hace eso porque es súper poderoso y súper generoso y dice, ay, pobrecito, voy a ayudarlo. Claro que es misericordioso, pero el objeto de su amor y de su misericordia y la razón por las que nos muestra su amor y su misericordia no es para que nosotros estemos contentos y cómodos, es para que reconozcamos quién es Él. La adoración
no es una actividad del culto. La adoración es un estilo de vida que reconoce quién es Él y escoge vivir en sus pasos. La adoración significa reconocer que no hay gloria sin cruz. Por lo menos en este texto. Y que la victoria divina viene por vía de la debilidad. Eso es lo que está en el centro de la adoración celestial en este capítulo, y que nos invita a unirnos con el canto multitudinario que dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, nosotros reconocemos que necesitamos más fe en tu debilidad, que nosotros necesitamos menos búsqueda de autosuficiencia y de seguridad y de poder, para ser más mansos y obedientes como corderos. Al alabarte, Señor, permítenos vivir vulnerablemente, dependientemente, obedientemente, y líbranos de la cautividad, de la búsqueda de poder y control sobre otros, de la búsqueda de nuestra seguridad a expensa de nuestros principios. Concédenos, Señor, ser victoriosos por la obediencia fiel, sumisa, que refleje la victoria tuya por el camino de la debilidad obediente, y que nuestra esperanza se cifre en la victoria sobre el mal y el maligno, por seguir al Cordero y porque tú la has ganado, no nosotros. Amén.